Una persona inquieta, con gran talento y con espíritu crítico. De conseguir una de esas plazas tan deseadas en una gran orquesta, pasó a tomar una pausa para experimentar nuevos caminos que la condujeron a la crianza, la creatividad y el juego. Nos deja un testimonio reflexivo que propone otra forma de ver y entender el oficio de músico y la educación, centrándose más en el proceso y no en los resultados, compitiendo menos e impulsando el ser, en buscar nuestro propio camino acorde a nuestras cualidades. Te presento la entrevista a Priscila Vela. Hola Priscila, muchísimas gracias por estar aquí en Músicos al Poder. Hola Luz, gracias por invitarme. Tenía mucha ilusión para charlar contigo porque, bueno, siguiéndote la pista estos últimos años me ha parecido que has hecho cosas muy interesantes y diferentes también. Quizá tu perfil es algo diferente a lo que podemos encontrar en el ecosistema musical. Y quería comenzar la entrevista con una pregunta un poco directa, ¿no? Creo que, si no me equivoco, ahora mismo has suspendido tu actividad musical de esa plaza que tenías en una orquesta muy potente de España y digamos que has emprendido un nuevo camino, ¿no? Y mi inquietud es preguntarte por qué llegas a tomar esta decisión y por qué encaminas tu vida profesional por otro sitio. Bueno, es todo un experimento, ¿no? Y yo pienso que no hay nada que sea permanente. Bueno, primero decir que he suspendido temporalmente mi estancia en la orquesta para explorar otros caminos, porque soy una persona muy curiosa, muy creativa, que necesita caña. Y la orquesta es una institución muy estanca, aburrida en algunos sentidos, en el que no te dejan mucho sacar tu creatividad y no te dejan salir como tú, con tu personalidad, con quién eres, sino que te tienes que estar todo el rato adaptando y conciliando todas las personalidades de la sección y los directores y tal. Entonces para mí es como un poco de aire fresco, ¿no? El tomarme, llevo ya una época larga tomándome varias etapas sabáticas, porque la orquesta en sí, pues además los horarios de la ópera son incompatibles completamente con la crianza. Y bueno, y me apetecía también probar una vida más en la naturaleza, que las orquestas no te permiten trabajar, o sea, vivir muy lejos de una ciudad y estás muy condicionado a donde te toca la plaza y te tienes que quedar ahí como toda la vida y parece que si te toca una plaza ya es como la losa de Ale. Y yo me niego a esa sensación de ser funcionaria, de estar todo el día en la oficina yendo a hacer lo mismo, repitiendo, sin crear. Y luego, pues aparte, por estos caminos que me lleva la vida, estas vueltas tan raras que doy, que a los compañeros de profesión les parezco tan perro verde, pues resulta que uno va aprendiendo cosas, ¿no? Y como dicen los neurocientíficos, cuanto más aprendes, más autovías de información creas en tu cerebro, más vivo te sientes. Y no es que vayas quitando trozos de tu cerebro musical para meter otras cosas, sino que se va ampliando y tú vas creciendo y todo va llenando, todo suma, ¿no? Entonces me parece muy interesante hacer muchas cosas diferentes aparte de la música, porque al final eso, cuando tocas, vuelve y está retroalimentándose completamente. Y eso, entonces, hace muchos años que le perdí el miedo al dejar de tocar por etapas largas, porque me di cuenta que una vez que uno sabe hacer algo, el cuerpo lo recuerda siempre, es como montar en bici. Entonces es cuestión de, vale, ¿qué me cuesta ponerme en forma? Para tocar en la orquesta, 1 mes, 2 meses. Para hacer un recital a lo mejor son 6 meses, o a lo mejor para hacer una audición también es mucho trabajo psicológico, ¿no? Pero también el desenvolverte en otras facetas extramusicales te da un empoderamiento, que está de moda, ¿no? Te da como una fortaleza interna de saber que puedes, que no solo vales para tocar un instrumento, sino que tus cualidades son aplicables a muchas cosas diferentes. Entonces, este es mi camino, no quiere decir que lo tenga que hacer nadie más, pero bueno, yo siempre me he sentido atraída por un montón de cosas, que no eran solo la música, y siempre me he sentido poco músico porque los músicos que tenía a mi alrededor eran como esto, audiciones, conciertos y obsesión con todo lo relacionado con el instrumento, y solo amigos que sean músicos, y a mí siempre me ha gustado eso, tener amigos de todos los colores, hacer cosas de todo tipo y luego poco a poco se va fusionando, ¿no? Y eso.
Y me flipan las conexiones que se hacen automáticamente con las experiencias que vas teniendo, como luego todo vuelve a ti, a lo que eres tú, le acabas dando forma, y si estás haciendo música, pues es en la música. Si estás haciendo un libro, pues sale en el libro todo lo que tú eres, y es muy guay. Y me estoy enrollando un montón, perdona. No, muy interesante todo lo que has comentado, Priscila. Gracias por contarlo así de natural. Eh, bueno, Músicos a Poder es un canal para músicos. Entonces, me gustaría preguntarte esto. Si tuvieras la oportunidad de diseñar, ¿no?, una orquesta, has comentado que quizá no te sientes identificada con algunas cosas que ocurren hoy en día en el mundo orquestal, pero si tuvieras la oportunidad de diseñar una orquesta, un proyecto musical, ¿cuáles serían tus pilares? ¿Cómo enfocarías o qué cambiarías? Uf, es complicado porque todo me lleva al sistema educativo. Todo lo que, claro, desde el proceso de selección de los músicos lo cambiaría radicalmente, porque al final lo que estás haciendo en una orquesta es una red de relaciones entre personas, aunque estén hablando el mismo idioma. Y al final eso se nota en el día a día, y claro, las orquestas no trabajan desde ese enfoque, y hay unos problemas enormes, ¿no? De personalidades, de egos, de roces, que se van enterrando, y con los años se van haciendo ahí unas enquistaciones que, bueno, hay orquestas que tienen problemas muy gordos, ¿no?, dentro de las jerarquías. Y entonces, bueno, desde ahí empezaría, pero también desde el sistema educativo, porque al final yo me di cuenta hace muchos años que yo no era músico, que yo era un intérprete, que a mí me habían enseñado a seguir unas instrucciones, y si es barroco, pones el chip del barroco, tocas en este estilo; si estás tocando Mahler, tocas en el lenguaje de Mahler; si estás tocando tal, y vas cambiando. Si estás tocando música de cámara, tienes que tener esto en cuenta; si estás tocando en orquesta, tienes que tener esto otro; si estás haciendo un recital. Entonces es como una programación mental que te hacen, en la que tú no te encuentras por ningún sitio. Luego tienes que ir metiéndote por las rendijas para intentar mostrar personalidad, ¿no? O no mostrar personalidad, sino simplemente tener libertad de ser. Entonces, ¿qué cara me pones? Te estoy reventando la cabeza con mis ideas raras. Entonces es como que Para nada, Priscila. Estoy como muy atento porque todo me parece todo muy interesante. Estoy mira, intentando absorber todo lo que cuentas. que desde muy pequeños nos educan en la competitividad, y no nos educan en los resultados, y no nos educan en el proceso y en el ser. Y desde allí, desde que tú te encuentras con quién eres y cuáles son tus cualidades innatas, ya desde ahí, pues cada uno va a encontrar su lugar, pero está como al revés, ¿no? Entonces tú quieres ser solista, entonces te educan, sobre todo aquí en España, se educa para ser solista, y luego, claro, unos problemones, porque el trabajo del día a día, muy pocos llegan a ser solistas y a tener ese divismo apoyado por su círculo de gente, ¿no? Entonces claro, está bastante podrido, ¿no?, el sistema, por esta educación que se nos da, que no se da cabida al individuo, como quién es cada uno y cuáles son sus cualidades, sino que tienes que encajar. Y claro, y mismamente los procesos de selección no son coherentes con lo que se hace en el día a día tampoco de una orquesta. Entonces yo cambiaría más que la estructura, o sea, las jerarquías de la orquesta las haría de forma natural, pero para eso, para que los líderes naturales salgan arriba y no sean los que tocan más virtuoso en una audición, en un momento más perfecto, más robotizados, para hacer eso tienes que volver a las raíces de todo. Entonces es educar desde las capacidades de cada uno, y reforzar el que es un líder natural, enseñarle a ser líder; el que no es un líder natural, que trabaje todo de forma holística, ¿no? Su personalidad, sus cualidades, quién es, como sus fortalezas y sus debilidades, para que el día de mañana, cuando tengan que trabajar en grupo, porque la orquesta es un trabajo en grupo, aunque no te lo dicen, que estén preparados para trabajar en grupo. Por ejemplo, en Alemania o en Inglaterra, los posgrados eran de orquesta. Te preparan para ser músico de orquesta, los pasajes de orquesta. O sea, yo es que voy de profe a las orquestas jóvenes, y los chavales están flipados con tocar muy rápido y muy virtuoso, pero no saben tocar un recitativo, una novena de Beethoven, ¿no? Así como generalizadísimo. Entonces, esto no pasaba en Inglaterra. En Inglaterra a lo mejor eran más como obreros de la orquesta, ¿no? Desde pequeños ya estaban ahí. Entonces es un problema grande la educación, porque no es coherente con lo que es el trabajo
al final y genera muchísimos problemas y unas hostilidades y unos ambientes muy incómodos. Eso. Bueno, está dicho. Muy interesante todo lo que comentas, Priscila. Hay otra cosa que me preguntaba, si pudiera diseñar una orquesta, daría cabida a proyectos innovadores y creativos y que los músicos pudieran, porque tú entras en una orquesta y tú eres tutti o eres solista, eres una categoría y ahí te quedas toda la vida, no hay manera de ascender. Y no hay parece que si quieres aprender de otras cosas no hay cabida para todo eso, ¿no? Entonces yo daría cabida a todos esos proyectos que los músicos que lo están viviendo, porque cada vez ahora con el tema del virus, pues todavía menos el tema de hacer conciertos y ciclos de cámara, pero no hay nada de innovación, no hay posibilidades de crecimiento, es todo lo que vende, los ciclos de conciertos, sobre todo en España, es que no hay apenas música contemporánea, parece que sea para frikis, o sea, no se trabaja en aportar cosas nuevas. El músico clásico está encasillado en la música clásica y parece un sacrilegio si te pones a estudiar jazz o si te pones a hacer algo que parece que es un desprestigio para tu estatus de músico clásico y cuando es al revés, en realidad. Entonces cambiaría todas esas cosas, obligaría un poco, entre comillas, a los músicos a explorar otros ambientes que no sean ni siquiera musicales. O sea, escenografías, que los músicos mismos pues tengan que hacer cosas, o música de cámara, pero otros formatos, explorar otras cosas, que todo esto que cuesta tanto esfuerzo, tanto dinero, que esté financiado por las mismas instituciones, que no tengan que ser proyectos así como alternativos, que se inventan 4 frikis de la orquesta y que van otros 4 frikis a verlo, sino que sea parte de la programación, que esto, pues lo mismo, volvemos a Alemania, es mucho más innovadora y tiene unos proyectos súper impresionantes. Y músicos clásicos que improvisan entre una pieza y otra. O sea, a mí la primera vez que me di cuenta que no era capaz de improvisar, eso fue una crisis existencial para mí. Dije, es que no, nada más sé leer lo que pone en un papel, es muy triste. No estoy formada como músico, estoy formada como intérprete. Es como si copiara cuadros todo el día, ¿no? Para un pintor, un artista. Y ahí empezó mi camino, de buscar otras formas. Priscila, seguro que has recorrido un camino súper interesante y ahí se nota en la forma de hablar que tienes y esa visión creo que muy importante y las pistas que has dado para poder disfrutar más de nuestro oficio, ¿no? Si hay alguna persona viendo esta entrevista que está a punto de acceder a unos estudios superiores de música o se está planteando dedicarse profesionalmente a esto, ¿qué consejo le podrías dar? Está claro que no está en nuestras manos cambiar el sistema, pero ¿cómo podríamos ayudar a estas personas? ¿Qué dirías? Pues mira, de primeras no daría ningún consejo si no me lo pidieran, porque cada camino es único y cada uno tiene sus aprendizajes por el camino y tiene que hacer su propia marcha. Yo me he dado muchas leches porque tenía que hacer las cosas así, no hubiera cambiado nada, porque luego con el tiempo vas probando que esto que te pasó aquí te enseñó para que no volvieras a repetirlo nunca más. Entonces, bueno, y si hubiera que dar algún consejo, sería el intentar no idealizar lo que es esta profesión, porque todo el mundo cuando dices que eres músico es como, ay, qué bonito, qué tal, y dices, pues no, es una oficina. Es una oficina, pero en vez de tener un ordenador y manejar un procesador de textos, pues toco un instrumento. Y entonces es importante ser realista, porque eso tampoco te lo enseñan demasiada gente en la carrera, ¿no? A lo largo de los años. Hay tanto que aprender, tanto que trabajar, que ensayar, que nos vamos centrando en la técnica, en las cosas pequeñas y no vemos con perspectiva lo que es en sí la profesión. Quizá otra cosa que nos enseña o que no se pone demasiado énfasis es en tener la capacidad para emprender, ¿no? Tener la capacidad para encontrar cada uno su camino, incluso crear proyectos donde uno se puede sentir realizado, ¿no? Tú has tomado este camino no hace mucho y me gustaría preguntarte cómo ha sido este proceso y quizás si tuvieras que comenzar de nuevo, pues cómo lo harías, ¿no? Más que nada te pregunto esto porque yo creo que quizá puede ayudar a otras personas, a otros músicos que
que decían emprender, a buscar su camino. Incluso aquellas personas, aquellos músicos que tienen su estabilidad laboral, pues quizá ¿no? A todos nos puede dar más motivación e ilusión encontrar algo que hemos creado nosotros, incluso que esté más alineado con nuestra forma de ser y nuestras cualidades, ¿no? Pues yo no cambiaría nada, ¿sabes? Si empezara de nuevo, porque creo que todo lo que ha ido pasando me ha ido trayendo hasta aquí. De hecho, el tema de emprender, yo estudié en Londres, en el Royal Academy, el superior, y luego fui a Berkeley, y en ambos sitios se metía mucha caña con el emprendimiento, con el freelancing, porque vienen pues, de países donde no es todo tan de funcionarios y tan fijo, sino que te tienes que sacar las castañas del fuego, tienes que saber venderte y tienes que saber quién eres para transmitírselo al cliente, ¿no? Entonces, todo eso luego lo he podido aplicar desde la música, todo ese marketing. Además, hice optativas de marketing y cosas que me interesaban y siempre he estado como muy... He tenido libros, hice varios grupos de cámara, varios proyectos en su día, que poco a poco todo eso te va enseñando, ¿no? Entonces no es que tienes que hacer el proyectazo desde el principio, sino que es cualquiera que vea podcast o yo que sé, vídeos de emprendedores te cuentan lo mismo, que es que no es que llegues y des diana, sino que es un proceso donde tú te vas dando cuenta, vas aprendiendo tu forma de funcionar como es, volvemos un poco a lo mismo de antes, ¿no? Que ojalá el sistema musical nos enseñara a ser músicos desde quién somos y cada uno el tipo de músico que necesita, no todo es el mismo molde cortado para encajar en la orquesta. Entonces, cuando estás trabajando sobre ti mismo, pues van saliendo cosas que necesitan encontrar cabida en tu vida y de ahí pues vas buscando el equilibrio para estar tú bien, porque al final es un tema de sentir que haces algo que cuenta en tu vida. Y mi camino ha sido este, pero para otra persona pues puede ser cualquier otro. Pero que hay vida más allá de la orquesta y hay vida más allá de las estructuras de, pues eso, sacarse una plaza de profesor o sacarse algo estable, ¿no? Que hay vida más allá del funcionariado musical. Y esto es muy importante. El otro día se lo contábamos a un amigo, ¿no? Que parece que es que si no estás a gusto en la orquesta, es que dejar la orquesta es como, vamos, pecado mortal, estás desterrado ya del mundo musical y bueno, no tiene por qué. Hay mil cosas que hacer y mil cosas que te pueden aportar muchísimo como músico también. Creo que tenemos que empezar a cambiar un poco el chip en este sentido, porque en otros países ya lo hacen. Y aquí estamos todavía ahí en el sueldo fijo y que nos vengan a buscar con los conciertos y el músico no está acostumbrado a llamar puertas en frío, así, a decir, mira, soy fulanito y hago este proyecto y, ¿sabes? Y arriesgarse y hacer cosas muy raras, porque si te apetece hacer cosas raras, ¿por qué no las vas a hacer? Hay que enriquecer el mundo, ¿no? Es la polinización cruzada que dicen. Que tenemos que, ya las disciplinas están todas trilladas, ahora lo que tenemos que hacer es fusionar para encontrar nuevos caminos. Eso es mi punto de vista. Y bueno, la orquesta es una estructura pues, del siglo XVIII, XIX. Ya es un buen momento para empezar se puede quedar como una cosa purista y tal, pero se puede también innovar sobre ella. Te digo orquesta, te digo conciertos, te digo música de cámara, la forma de enseñar la música también, o sea, no está nada en consonancia con la época en la que vivimos. Eso. Gracias, Priscila, gracias por aportar esta visión. Si te parece, para cerrar la entrevista podemos hablar de tu proyecto. Ese proyecto tiene una parte importante que es un libro, pero es más que eso, ¿no? ¿Nos podrías contar en qué estás embarcada ahora? A ver, bueno, el libro lo tengo aquí, os lo enseño. Es todo gordito. Entonces, el libro en sí es una coautoría con una fotógrafa que conocí mientras estudiaba en Berkeley y empezamos pues a hablar ya en Berkeley, pues deben hacer 10 años casi. Y estábamos las dos solteras y tal, antes de ser madres, entonces empezamos a hablar de cosas y hacer proyectos juntas, pero idas de olla. Y con el paso de los años, pues cada una fue creciendo por su camino, nos hicimos madres y salió esto. Pero bueno, yo antes de ser madre siempre estaba haciendo cosas que no eran música, siempre me ha interesado mogollón la espiritualidad, de la creatividad, del arte. Me quedé con las ganas de hacer bellas artes en su día, aunque ahora veo que era por algo,
porque al final las carreras te condicionan mucho y de hecho yo soy muy creativa en todo menos en música porque tengo tantos bloqueos mentales de esto es así, esto es así, que es un trabajo tal de quitar, de picar ahí piedra, me da una pereza enorme, ¿no? Entonces, antes de picar esa piedra prefiero explorar por otros lados donde sí me siento más libre y me he vuelto a enrollar. Y entonces pues el resultado de mi vida, pues cuando me hice madre, pues explotó todo esto porque además el intentar teniendo un bebé, estar en forma o ir despierta a los ensayos cuando no has pegado ojo en toda la noche o con las tetas así 6 horas de ensayo porque tienes que dar de mamar y el sistema solo te permite que cojas la lactancia o acumulada y cuando eres madre por primera vez no lo sabes. Y, no sé, como cosas que dices, no, pues la cabeza empieza a funcionar, ¿no? Entonces te das cuenta que hay otras formas y me hice un blog, empecé a investigar sobre la infancia porque tenía ahí a esa criatura de la que no sabía nada, no me la vida, lo que yo sabía de bebés no coincidía con nada de lo que estaba viendo, un poco como pasó cuando llegué a la orquesta, ¿no? Entonces, pues empecé a buscar los porqués y para qué y acabé con la creatividad del juego, que era una cosa que me interesaba a mí mucho ya del principio y el tener una criatura allí viéndola jugar y tal. Entonces, al final todo es música, ¿no? O sea, yo la misma sensación que tengo cuando estoy tocando un concierto de transmitir, de comunicarme, de sacar algo de mí dentro hacia afuera, el libro es el mismo lenguaje. A mí se me han puesto los pelos de punta tocando Mahler y escribiendo el libro, o dando una charla en algún sitio contando cosas que para mí son como verdades muy absolutas. Entonces, al final, el medio no es tan importante como el quién eres tú y el sacarlo hacia afuera, ¿no? A través del instrumento que te toque. En este caso, pues un teclado de un ordenador, unas fotos y unos juguetes, que parece muy simple, pero claro, volvemos a todo esto de la educación, es que es un viaje muy grande el mío, a todo esto de la educación, de cómo nos hemos criado y todas las cosas que nos hemos dado por supuestas y cómo, pues eso, nos hemos ido programando en unas verdades absolutas, entre comillas, que no se pueden tocar y resulta que todo se puede mover y todo se puede explorar y te puedes salir de los límites y ver qué pasa y a lo mejor pues encuentras un camino que no había visto alguien antes, ¿no? Y el libro va de esto, de cómo por medio de permitir la libertad jugando a los niños, desde que son muy bebés, de no decirles esto no se hace, esto está mal, tal y cual, te puedes hacer daño, es acompañarles con materiales que no son nada, que no son juguetes, que serían un poco como los sonidos. Ya no te hablo ni de notas, porque yo tengo una batalla personal contra el sistema dodecafónico. Entonces yo pienso que, claro, al final si lo pensamos es como los colores, ¿no? La música está organizada, es como si todo lo hiciéramos en los 16 colores del VGA. Toda la vida lo viéramos en 16 colores. Toda la música no puede estar interpretada por 12 notas, ¿no? En otras culturas y al final es lo mismo. Todo es lo mismo, todo se conecta y pues aquí hablando de objetos, de cómo con la materia llegamos a construir nuestra propia realidad, nuestro propio conocimiento a partir del juego. Y vale para todos, no solo para padres ni para profesores. O sea, cualquier persona que tenga inquietudes creativas puede echarle un vistazo. Está basado en una teoría de los años 50, que de aquí también me viene mucho la labor esta de investigar a los compositores, intentar meterte en su piel para poder interpretarlos, ¿no? Con esa faceta psicológica un poco más profunda y investigué a Nicholson, el autor de la teoría, su vida, su obra como artista y bueno, era algo que no se había hecho hasta ahora y lo hacía por diversión pura porque yo pues, no tenía ni idea que el libro iba a funcionar, ni que iba a gustar, ni que iba yo a acabar enseñando a los profesores de colegios a retomar su creatividad y su juego, ¿no? Porque es que también pasa que, sobre todo en la música, yo creo que he acabado jugando porque desde muy pequeña tuve que dejar de jugar por ir al conservatorio, por hacer tal, y me han faltado horas de juego. Y horas de hacer las cosas porque sí, no porque tienes un examen, una audición, que preparar un concierto. Simplemente hacer las cosas por el placer de hacerlas, que es lo que define el juego. Entonces, esto es lo que hago. y estoy muy centrada en el material no estructurado, que es todo lo que no son juguetes, que puede ser desde los palos y las piedras hasta cosas tecnológicas, materiales que se usan en ciencia y los materiales, como si en vez de ir a los instrumentos nos centráramos en los sonidos, ¿no?
los sonidos que se pueden obtener a partir de cada material, pues hago eso, pero a todos los niveles sensoriales. Y súper divertido, no se acaba nunca y no me aburro y no siento que voy a la oficina. Entonces, para mí es un camino. Y luego lo que preparo es experiencias de juego, que son como escenarios gigantes donde uno es libre de interactuar con los elementos que se preparan, que están creados para todos los sentidos. Entonces, claro, con mi trasfondo de músico, de estar en la ópera tantos años, viendo escenografías brutales, de tal, yo todo eso, claro, todo eso me sirve, ¿no? Me ha nutrido muchísimo el arte, todas mis inquietudes de ver artistas y de ir a museos, a ver instalaciones, tal. Entonces hago instalaciones de juego donde creo ambientes que antes no existían y donde todo se puede tocar, todo se puede manipular, todo se puede experimentar a todas las edades, y cada edad, al ser materiales vírgenes, por así decirlo, y materiales nobles, todo se puede, cada persona no es es como cuando te crees que ganas una audición por haberte comprado tal arco, tal instrumento de tal marca, ¿no? Y al final no es el músico que hay detrás, o sea, no es el instrumento, es el músico que hay detrás, el que gana la audición, el que toca la leche en la Filarmónica de Berlín, le das un instrumento chino guarrindongo de estos rojos y lo peta igual, y le saca un sonido que alucinas, aunque tenga esas cualidades, y es lo mismo, ¿no? Con el material no estructurado, cada uno a través del material se expresa como es. Entonces, jugando, da igual si eres adulto, si eres niño, te das cuenta de todas las limitaciones, todos los patrones mentales que estás siguiendo inconscientemente, solamente al sacar 4 elementos e intentar no hacer nada con ellos, pero hacer algo. Y eso es un mundo interminable que me he sacado de la manga y que venía pues con toda mi carrera, todo lo que ha pasado, toda mi vida ha sido como un camino hacia aquí. Y esto es lo que hago. Súper interesante, y seguro que los que están escuchando y viendo esto se estarán preguntando ¿dónde puedo saber más de esto? ¿Dónde podemos contactar contigo, Priscila? ¿Dónde podemos comprar el libro? Pues el libro está en todas partes, lo edita Litera, lo podéis comprar en la editorial también. Bueno, está en todas partes, en todas las librerías, en internet, en Sudamérica también se consiguen de muchos distribuidores. ¿Y qué más? Y me podéis encontrar en Instagram, es lo que más uso, Mamá Extraterrestre y La Pieza Suelta. Una parte es como la parte de maternidad, más centrada en las cosas que hago con los críos, la vida. La Pieza Suelta es la parte un poco más profesional, dedicada a esto solo de las piezas sueltas, donde anuncio los eventos que hacemos, tal y cual. Y nada, ¿y qué más te puedo contar? Que en algún momento todo esto encontrará su camino a la música de nuevo, pero es que es tan grande que de momento hay que ir poco a poco. Priscila, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, por ayudarnos a ver más allá de las notas de la partitura del atril, por ayudarnos a romper barreras, y seguro que todo lo que nos has contado va a contribuir a que en vez de tocar también encontremos la forma de jugar con la música. Vale, muchas gracias a ti. Me parece que haces una labor súper importante en el mundo de la música, así que gracias por hacer todo este trabajo y este proyecto tan maravilloso, y sobre todo por contar conmigo para contarte estas cosas tan raras. Gracias por tu tiempo y todo lo que nos has contado, Priscila. Un fuerte abrazo. Igual. Chao. Chao. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. 2. Compártelo con tus amigos y compañeros en redes sociales. Y 3. Visita musicosalpoder.com/regalo y accede a todos los contenidos gratuitos de Músicos al Poder.